Cordial saludo, mi nombre es Joan Andrés Marín de la Facultad de Ingeniería Civil del curso de Ingeniería de Vías del grupo 3 y vamos a hablar de un artículo donde nos habla de cómo afrontar el riesgo de tráfico en las autopistas de peaje de América Latina. En ese artículo se destaca la expansión global de las autopistas privadas de peaje, especialmente en América Latina, teniendo en cuenta pues que los países pioneros fueron España y Francia, seguidos por México y Argentina en América Latina. Luego se unieron otros países como fue Chile, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, que adoptaron programas similares un poco más tarde. En América Latina sabemos que las autopistas de peaje son muy importantes para la infraestructura vial, ya que mejoran la seguridad vial, mejoran la conectividad, reducen la congestión vial, estimulan la inversión privada, facilitan el desarrollo regional, que es muy importante, y etcétera. Pero pues antes debemos afrontar diversos riesgos relacionados con el tráfico. Sin embargo, es de suma importancia pues hacer uso de diversas estrategias para afrontar. En Chile, Colombia y Perú adoptaron estrategias para reducir el riesgo de tráfico que soporta el concesionario privado, como son proporcionando garantías gubernamentales. Esta estrategia hace referencia a que los gobiernos puedan conceder garantías financieras a los concesionarios para proteger los pagos de peajes u otros ingresos asociados con el proyecto, ayudando a mitigar el riesgo financiero para que el concesionario, en caso de tener pérdidas por el tráfico menor de lo que digamos ellos habían presupuestado o menor de lo que ellos habían esperado, pues al final del contrato los ingresos no superan estas expectativas económicas por las concesiones. Entonces lo que hace digamos el gobierno es como darles ciertas garantías pues para que ellos no pierdan, digamos, no pierdan del todo tampoco, que pues no es la idea. Otra estrategia es implementando concesiones de plazos flexibles. Esa estrategia pues se refiere a no establecer plazos fijos, o sea, plazos que los amarren, porque pues la concesión, si por el contrario los gobiernos optan por acordar plazos más flexibles con los contratistas, pues permiten ajustes en función del desempeño del tráfico, ya que si el volumen de los vehículos no es el esperado, pues puedan estabilizarse con la modificación de los tiempos iniciales del contrato. Esto brinda flexibilidad al concesionario para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y reducir el riesgo asociado con la fluctuación del tráfico. Otra estrategia es mediante concesiones de pago por disponibilidad. Este modelo de concesión implica que el gobierno paga al concesionario una tarifa fija, donde el concesionario se compromete a construir, operar y mantener la infraestructura en muy buenas condiciones, lo que proporciona ingresos periódicos para el contratista, independientemente si el tráfico aumenta o disminuye su flujo. Entonces, pues ya no depende directamente de los niveles de uso de infraestructura para obtener ingresos. Y pues digamos que para los dos sería muy bueno porque así pues ni pierden digamos el gobierno ni pierden los concesionarios. Por otro lado tenemos otro modelo que pues este ya se aplicó en digamos
pues también es en América Latina, pero fue implementado en México y Brasil, eh, donde se optó por eh, la concesión a plazo fijo sin garantía de tráfico. Entonces, pues acá digamos que la responsabilidad es netamente de la concesión. Este modelo hace referencia que los contratos de concesión de estos países establecen un periodo de tiempo específico durante el cual el concesionario es responsable de construir, operar y mantener la infraestructura, donde no se le otorgan garantías al contratista por parte del gobierno. O sea que si el volumen del tráfico que digamos que utilizará la infraestructura es menor de lo proyectado, la concesión es responsable y pues sufre las consecuencias y por ende pérdidas económicas que pueden ser significativas para el contrato. Y pues en el concesionario puede enfrentar dificultades financieras para cumplir con sus obligaciones contractuales, como el pago de préstamos, mantenimiento de la infraestructura, entre otros. Este método no es muy atractivo y puede desincentivar, por decirlo así, la participación del sector privado en proyectos de infraestructura, como en proyectos de nuevas carreteras o puentes. La falta de garantías del tráfico puede hacer que los inversionistas privados consideren que el proyecto pues es demasiado arriesgado y por lo tanto opten por no participar o exijan tasas de retorno más altas para compensar el riesgo, ya que no cuentan con el respaldo financiero del gobierno. Se han implementado mecanismos de mitigación de riesgos de tránsito. Exitoso. El estudio se basa en una base de datos exhaustiva que abarca todos los proyectos de autopistas implementados en América Latina entre 1990 y 2010. Estos proyectos se clasifican según quien asume el riesgo de tráfico, gobierno, usuarios o concesionario, y por los mecanismos específicos implementados para mitigar dicho riesgo. La distinción entre proyectos Brownfield, mejora de infraestructura existente, y Greenfield, desarrollo en áreas no desarrolladas previamente, se utiliza como una medida general del nivel de riesgo de tráfico. Sin embargo, se reconoce que esta clasificación no es la única variable relevante que influye en el riesgo de tráfico. Se plantea la hipótesis de que la mitigación adecuada de este riesgo debería centrarse en proyectos de alta complejidad y riesgo, con el fin de atraer más licitantes y disminuir la frecuencia de renegociaciones posteriores. Sin embargo, los hallazgos muestran que no existe una transferencia clara de riesgo hacia el gobierno en los proyectos de mayor riesgo. El análisis realizado sugiere que los mecanismos diseñados para mitigar el riesgo de tráfico no han logrado aumentar significativamente el número de oferentes interesados ni han reducido la frecuencia de las renegociaciones. En primer lugar, se compara la frecuencia del cambio de riesgo entre el proyecto Brownfield y Greenfield en América Latina. Los resultados indican que la asignación del riesgo no parece estar necesariamente relacionada con el nivel intrínseco del riesgo de tráfico de los proyectos. Además, se observa que los proyectos Greenfield, que generalmente se consideran de mayor riesgo, no necesariamente transfieren el riesgo de tráfico al gobierno o a los usuarios. En segundo lugar, se examina la frecuencia de renegociaciones y el número de oferentes en proyectos con y sin mitigación de riesgo de tráfico. Los resultados sugieren que los mecanismos de mitigación del riesgo de tráfico no han tenido un impacto significativo en el número de oferentes interesados ni en la frecuencia de las renegociaciones. De hecho, se observa que la tasa de renegociación es ligeramente más alta en proyectos con algún tipo de mitigación del riesgo de tráfico, y el número medio de oferentes es considerablemente menor en estos proyectos en comparación con aquellos donde el riesgo de tráfico es asumido completamente por el concesionario. En conclusión, el estudio pone en duda la efectividad en los mecanismos de mitigación del riesgo de tráfico en las concesiones de carreteras en América Latina. Aunque se esperaría que estos mecanismos aumentaran el interés de los licitantes y redujeran la necesidad de renegociaciones, los hallazgos indican que esto no siempre ocurre en la práctica. Por lo tanto,
Se plantea la necesidad de una mayor investigación y análisis para comprender mejor cómo gestionar eficazmente el riesgo de tráfico en las concesiones de infraestructura vial en la región. Y las estrategias implementadas en Chile, Colombia y Perú parecen estar encaminadas a mitigar los riesgos del consorcio privado. Esto quiere decir que Colombia, Chile y Perú no quiere que las vías sean una concesión y que estas vías se manejen por los recursos del Estado. Esto llevaría a sus pros y sus contras, ya que no sabremos el Estado cuánto presupuesto tendría para poder hacerle mantenimiento a dichas vías, ya que todas las vías de los países ya mencionados son para abastecer como alimentos o materia prima de las diferentes empresas. En el gobierno no se tiene un presupuesto establecido para todas las vías que están en concesión, ya que en Colombia hay algunas vías o la mayoría de las vías están en concesión, por ende la empresa que tiene la concesión tiene el derecho y el deber de mantener las vías en buen estado y poner sus respectivos peajes en las vías que ellos vean necesarias. Sin embargo, las garantías estatales y los sistemas de pago aplicables pueden significar obligaciones financieras a largo plazo del gobierno, lo que puede generar una carga tributaria significativa si los proyectos no generan los retornos esperados. Esto quiere decir que si la inversión del gobierno puede ser de 1.000 millones de pesos y no se vuelve a retornar los 1.000 millones de pesos en los peajes, el gobierno puede ir a una déficit fiscal. Por otro lado, transferir el riesgo del tráfico directamente a agencias privadas como lo hizo México y Brasil puede ser una estrategia más transparente desde el punto de vista de responsabilidad financiera. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que, que las concesiones de las vías van a tener y van a querer hacer el mantenimiento de dichas vías siempre y cuando estas vías sean muy transitadas, ya que podemos observar que si las vías no son muy transitadas, estas personas o esta concesión no le va a hacer mantenimiento a las vías, por ende las vías van a estar en mal estado y las personas se van a quejar. Finalmente, las elecciones de las estrategias depende de varios factores, incluye las condiciones económicas y políticas de cada país, así como la madurez del mercado de infraestructura vial y la disponibilidad de recursos financieros. Esto quiere decir que toca mirar cómo y qué presupuesto tiene cada país para las vías y para mantener sus vías en buen estado, ya que en pro de que las vías sean una concesión, la concesión tiene el deber de mantener estas vías en buen estado para la transibilidad de su materia prima, ya que por este medio, como lo es en Colombia, transportan la materia prima, los alimentos y todo tipo de transporte que no se puede hacer por el medio aéreo. Pero a un largo plazo podemos observar que estas concesiones apenas se acaban, pueden llegar más oferentes y más oferentes, ya que estos de ahora en adelante tienen que ser públicas y no se le puede dar a dedo como lo se hacía anteriormente. Se tiene que hacer una licitación para que las personas puedan entrar a hacer la licitación de la vía. Pero esto que el Estado también tiene que aportar una parte de la concesión para que la concesión pueda tener las vías en buen estado. Las estrategias que ha adoptado cada país han sido efectivas. Por ejemplo, en el caso de Colombia se han implementado diversas medidas como garantías nacionales y condiciones de acceso flexible para reducir los riesgos de tránsito. Esto quiere decir que las concesiones aquí en Colombia las manejan ciertos dichos de personas, pero no tienen su límite en su contrato no hay un tiempo límite de la concesión. Algunas vías están a 20 años o a 50 años la concesión. Esto quiere decir que esta persona o la empresa que tiene una concesión va a tener las vías en buen estado. Sin embargo, se necesitan estudios específicos para hablar qué medida han indicado realmente en reducir el número de negociaciones y aumentar el número de licitadores. En este caso siempre se ha aumentado el número de licitadores, ya que el Estado tiene que financiar una parte del mantenimiento de las vías y la otra parte las tiene que mantener la concesión por medio de peajes o por medio de su financiamiento económico. Por eso es que en Colombia tenemos la mayoría de peajes en todo el país y los peajes son demasiado caros, ya que se tienen que tener las vías en buen estado. Pero esto
podría llevar a una déficit fiscal, ya que si la empresa o la concesión se declaran quiebra, la- las vías ya no van a tener cómo poder arreglarse o cómo mantenerse en buen estado. Esto quiere decir que el Estado tendría que lanzar una licitación para poder saber quién va a ser el nuevo licitante y quién va a ser la nueva empresa que va a conseguir esta concesión. Pero no solo se habla de licitación de vías, de los posibles licitantes para que esto tengan el arreglo de las vías. En México el riesgo de contrabando se asigna directamente a destinatarios privados, pero esto es cuando se va a hacer algún arreglo muy grande, ellos también tienen que ver porque ellos tienen que colocar una parte a la empresa, a pagar una parte de la empresa que va a realizar la licitación y que va a hacer el arreglo de esta concesión. Por eso ellos tienen ese negocio para poder tener una empresa que haga también esos arreglos, ya que el gobierno también tiene que dar algunos incentivos monetarios. En conclusión, si bien las estrategias implementadas en Chile, Colombia, México y Perú pueden haber tenido un efecto positivo en la reducción de riesgos de tránsito y negociaciones, se necesitan estudios específicos para evaluar su efectividad en cada caso. Además, es importante considerar otros factores como la transparencia del proceso de adquisición y la participación de la sociedad civil para determinar el éxito general de las estrategias. Esto quiere decir que todas las personas de Colombia, México y Perú tienen que pueden tener y saber quiénes van a ser los de la concesión de la vía y quién es la empresa que va a realizar estos dichos mantenimientos. Estrategias de la asignación de riesgo. Bueno, en Colombia, Perú y Chile se maneja de la siguiente manera. En Colombia dan las garantías de liquidez para facilitar las condiciones del pago de la deuda. En Perú son pagos por disponibilidad basados en la disponibilidad de las carreteras. En Chile es el uso de garantías de ingresos mínimos, como lo manejan. En México y Brasil se maneja con contratos fijos donde los concesionarios asumen el posible riesgo del tráfico. Una estrategia para mí sería la implementación de contratos con un plazo flexible. Permite que se hagan ajustes de la duración del contrato en función de los ingresos acumulados, brindando una mayor flexibilidad a los concesionarios. Sin embargo, esta misma flexibilidad puede dar lugar a unas renegociaciones no competitivas y traer beneficios de forma excesiva para los concesionarios. La flexibilidad en los contratos permite incorporar cláusulas que para ajustar los términos del contrato en función de cambios significativos en el tráfico, garantizando así una distribución equitativa de los riesgos entre las partes involucradas. Esto traería mejores beneficios en los países que se apliquen, porque da lugar a tener renegociaciones. Y cuando uno puede renegociar, pues ahí mira las condiciones específicas de cada país y ya se ajusta a las realidades que se están viviendo. Otra de las mejoras en la estrategia de asignación de riesgo de tráfico para concesiones viales puede ser la colaboración público-privada, los incentivos adecuados y un monitoreo continuo. La colaboración público-privada, pues que sería fomentar la colaboración entre el sector público y privado para compartir información y recursos, lo que puede contribuir a una mejor gestión de riesgos de tráfico en las concesiones viales. Los incentivos adecuados que conforman diseñar esquemas de incentivos que fomenten la implementación de medidas para mitigar los riesgos de tráfico, como la mejora de la infraestructura vial o la implementación de tecnologías de gestión del tráfico. Y el monitoreo continuo, que es establecer sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar y abordar rápidamente cualquier cambio inesperado en el tráfico, minimizando de esta manera el impacto en los riesgos.